Hola currante, hace unos meses MyInvestor sacó sus carteras de fondos indexados y como podéis ver tenían la cartera clásica, la Pop, la Indie y la Rock, que ya vimos en el vídeo que os dejo aquí en la descripción, pero hace también unas pocas semanas sacaron lo que es la cartera más agresiva, que es la cartera Metal, una cartera que invierte todo en renta variable, que promete rentabilidades del 12%, como veis aquí en pantalla. Pues bien, vamos a analizarla al detalle y ver qué es lo mejor y lo que no es tan bueno de esta cartera. Antes de empezar, hacemos una pequeña simulación aquí para ver cuánto dinero tendríamos si invirtiéramos, por ejemplo, 15.000 euros y lo dejáramos a 20 años. Vemos que estiman una cantidad de unos 50.000 euros y un máximo de 110 con un mínimo de 23.000, lo cual al menos hace que siempre tengamos rentabilidad positiva. Vale, vamos a ver ahora cómo está compuesta esta cartera y qué es lo que debemos tener en cuenta. ¿Vale? Veis que todo es renta variable, no hay nada de bonos, no hay REITs, así que estamos expuestos al 100% a lo que pase en la bolsa del mercado de valores. Si miramos las proporciones geográficas de lo que tienen distribuido, vemos que casi el 50% está en empresas del mercado americano, lo cual puede tener bastante sentido si es una cartera agresiva y además porque hay empresas americanas que son muy grandes y están globalizadas, así que en cierta manera también están diversificando de forma geográfica. Luego aquí algo que voy a comentar un poco más tarde es el tema este del fondo global, que no acabo de entender qué es lo que hace aquí si tenemos luego fondos a nivel regional y es un 20%, así que es bastante. A nivel de Europa vemos que nos quedamos solamente con un 10%, mi opinión es un poco bajo, pero entiendo que parte de esta gente, de estas empresas, estarán en el fondo global. Y luego mercados emergentes, un 14%, Japón 6%, y finalmente todo lo que es Asia sin Japón, un 3%. Creo que se asemeja bastante a las carteras más agresivas que tienen otros robo-advisors como Indexa o como Finicens. Este es el fondo que os decía antes, que no acabo de entender cuál es su papel en esta cartera y vemos que tiene un peso bastante considerable, es el que tiene el segundo mayor peso en toda la cartera. Y digo que no acabo de entender porque lo que tenéis aquí delante son las posiciones del fondo del mercado americano, que como veis pues tiene un mayor peso Apple, Microsoft, Amazon o Facebook. Y si nos fijamos en el fondo global, veo que repiten las mismas empresas. Así que mi primera impresión es que estamos invirtiendo en las mismas empresas, pero con dos fondos diferentes. Así que es algo que no acabo de entender cuál es la función. No sé si es porque son diferentes fondos de inversión, unos son más de gestión activa y puede ser que también tengan participación en empresas del mercado americano, pero creo que estamos teniendo aquí una duplicidad de empresas que, si alguien me lo explica, genial, porque yo no acabo de entenderlo. Por ejemplo, para mí una cartera que tendría un poco más de sentido, de equilibrio, sería esta que tenéis de Finicens, que es la cartera 5, es la más agresiva. Vemos, esto que está en naranja son los fondos en renta variable, que sería lo que tiene la cartera Metal de MyInvestor. Sin embargo, añaden esta parte de renta fija, de bonos, que es lo que luego ayuda a amortiguar caídas, o cuando la bolsa no va del todo bien, pues son un poco los que tiran hacia adelante. Siempre están un poco cogidos de la mano, pero en sentido inverso. Normalmente cuando van bien los bonos, las empresas, las acciones van un poco peor y viceversa. Y finalmente también pueden diversificar un poco más con los REITs. De esta manera vemos que tienen un poco más cubierta en caso de caídas. Esto básicamente sería como si MyInvestor tuviera todo apostado a delanteros en un equipo de fútbol, pero vemos que le falta un poco lo que sería la parte defensiva, que es lo que ayuda a defenderse de futuras crisis. Pero bueno, es una cartera que es radical, que es agresiva. Si la bolsa va bien, va a ir muy bien. Si la bolsa no va tan bien, va a tener algún que otro problema. ¿Por qué es importante tener bonos o tener otro tipo de activos en una cartera? Esto que tenéis es una matriz de correlación, ¿vale? Espero que no os durmáis. Pero esto que veis aquí es cómo está conectada cada tipo de acciones o de bonos con otro tipo de acciones o de bonos. Por ejemplo, muy fácilmente, si miramos esta fila, que es la número 5, que serían acciones de Europa,
y os fijáis con la columna 4, que son acciones del mercado americano, tenemos un 0,51, que quiere decir que están correlacionadas, lo que significa que cuando una crece la otra también crece, igual no en tanta medida, pero siguen tendencias parecidas, y lo mismo pasa si bajan. Entonces, lo que tiene MyInvestor, la cartera Metal, tiene todo metido en este tipo de activos que, como veis, están bastante correlacionados. El único que no lo estaría tanto es el número 6, que serían las de Japón, pero es la que tiene un menor peso en la cartera. Así que es lo que os decía, que las acciones, el tipo de fondos van bastante cogidos de la mano, tanto para bien como para mal. Lo que hace Finicens, por ejemplo, en su cartera número 5, es añadir aquí la parte de bonos, que lo que nos ayuda es a tener correlaciones negativas, es decir, que cuando suben las acciones, pues igual los bonos van a bajar un poco, pero si las acciones caen en picado, probablemente los bonos vayan a subir, así que siempre nos vamos a sentir un poco más protegidos. Tener correlaciones cercanas a cero está bien porque es lo que ayuda a tener una diversificación real. Esto sería un ejemplo de lo que sería un gráfico de la tendencia de los bonos americanos en un plazo de 20 años y del SP500. Veis que los bonos, pues en medida van subiendo, no tan bestia como lo hace el SP500 cuando hay caídas, pero se va manteniendo bastante estable. Y lo que os decía antes, cuando hay caídas bursátiles, vemos que los bonos pues se van manteniendo, no caen en tanta medida y ayudan a corregir este tipo de caídas. Y lo mismo para otros periodos, sucede lo mismo. Y aquí lo que pasó aquí es que esta gente no estaba suscrita a dinero currante y por eso hubo esta caída. Si estáis suscritos, probablemente esto no os pasará. Así que suscribíos y dadle a like. Este dato es interesante porque nos dice cuál ha sido la máxima caída que han habido en bonos y en acciones. Veis que para bonos la máxima caída ha sido de un menos 2,9%, pero para acciones ha sido de un 38%. Así que cuando estamos solamente expuestos a una cartera como la Metal de MyInvestor, estamos sujetos a un riesgo que sí que nos puede hacer subir mucho, pero también cuando hay caídas podemos sufrirlas de manera considerable. Antes de seguir, te recuerdo que si quieres más información de MyInvestor, puedes consultar aquí en la playlist que te dejo en la tarjeta, porque tengo todos los vídeos sobre los diferentes fondos, mis resultados invirtiendo en MyInvestor, cómo funciona, etc. Pasando a hablar ahora de la rentabilidad. Es lo que decía antes, ¿vale? El año pasado fue un año muy complicado, pero la cartera Metal, según mis cálculos, se hubiera comportado bastante bien, porque veis que el rendimiento de la bolsa americana, el Vanguard Global también se comportó bastante bien. Solamente lo que fue el fondo europeo y el de Asia sin Japón fueron los que tuvieron pérdidas, pero los demás soportaron bastante bien y la rentabilidad fue positiva. Este año también va bien, un 3,29 de media está bastante correcto, vemos que va funcionando, pero yo aquí quería compararlo con Indexa Capital, ¿vale? Quería compararlo con una cartera que tiene Indexa, que tiene un perfil parecido, pero sí que tiene un 20% de bonos, así que es un poco más estable, un poco más segura. Y lo que vemos es que en el 2020 sí que rindió inferiormente a la de MyInvestor, con un 4,5 versus un 6,27. Sin embargo, este año por ahora está rindiendo bastante mejor, casi un 6% versus un 3%. Y esto es lo que me hace tener un poco de duda, porque una cartera como esta de MyInvestor debería rendir muy bien ahora que el mercado pues está comportando, y no acabo de ver unas diferencias tan drásticas como para que merezca la pena tener una cartera solamente con acciones. Ya os digo, para el futuro es una cartera que puede ser muy interesante, pero que sepáis que tiene el riesgo de que no estáis tan protegidos como podríais estar con una cartera con bonos o con otros activos que ayuden a correlacionar de forma negativa. Así que espero que os haya sido útil este vídeo, que os ayude a evaluar si vais a contratar este fondo u otros de MyInvestor u otras plataformas, y nos vemos por el canal.